nos acompañan a esta hora en la mesa de Consejo de Redacción. Saludamos a la doctora Paula Millán Giraldo, neuróloga funcional de la Fundación Instituto Neurológico de Colombia, y también el doctor Fabio Guerra, neurocirujano de la Fundación Instituto Neurológico de Colombia. A ambos, buenos días, bienvenidos a Consejo de Redacción, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Vamos a tocar un tema muy interesante, vamos a hablar de la salud mental, de la depresión y cómo la medicina ha avanzado a tal punto de que ya algunos pacientes pueden someterse a una cirugía para tratar esta condición o esta enfermedad. Doctor, comencemos por usted. ¿En qué consiste esta cirugía? ¿Qué tan novedoso fue lo que se hizo en Bucaramanga o ya se ha adelantado en otros pacientes, incluso aquí en el departamento? Bueno, el concepto de psicocirugía, hoy en día más aceptado, la cirugía de los trastornos del comportamiento, es muy antiguo, no es en realidad una técnica quirúrgica reciente. Las técnicas de neuromodulación central se están llevando a cabo en el mundo más o menos a partir de la década del 60, principalmente para patologías como la enfermedad de Parkinson, los trastornos del movimiento, y incluimos entonces en este tipo de modalidad para pacientes con patologías psiquiátricas como el trastorno obsesivo compulsivo, la depresión refractaria o la agresividad refractaria. Estas técnicas lo que buscan es básicamente implantar unos electrodos en un área específica del cerebro para restaurar una dinámica en las redes eléctricas que se ven afectadas en diferentes tipos de patologías. La primera intervención quirúrgica para una depresión en Colombia se realizó más o menos en el año 2011 por un compañero, el doctor Espinosa, en Bogotá, y desde esa época hasta la fecha más o menos en el país se han llevado a cabo más o menos unas 20, 25 intervenciones. Uno pensaría que son muy pocas intervenciones en realidad, y es porque la indicación para este tipo de patologías es muy precisa. No son todos los pacientes que padecen de algún tipo de trastorno emocional son candidatos a este tipo de intervenciones. Hay que escogerlos muy bien y es un porcentaje extremadamente muy pequeño de la población afectada que se podría llegar a beneficiar de una intervención quirúrgica. Es decir, como esta. no es tan nuevo como nos parecía a muchos, doctora Paula, preguntarle en qué consiste la cirugía. Es que esto parece muy novedoso porque uno dice, le operan el corazón, lo operan de los riñones, pero del cerebro, ¿cómo funciona eso? ¿Qué tan peligroso, qué tan riesgoso es precisamente someterse a un procedimiento como estos? Muy bien, la técnica más usada que estamos utilizando pues en los últimos 20 años es la estimulación cerebral profunda. Este tema de pronto es más para el neurocirujano, porque yo soy neuróloga, hago una parte de esa cirugía. Esta técnica consiste en implantar electrodos que van conectados a unos cables de extensión y a un neuroestimulador o marcapasos, en donde por telemetría nosotros tenemos un programador y enviamos a través de ese neuroestimulador una corriente eléctrica que le llega al cerebro, y a través de esa corriente eléctrica estamos modulando circuitos cerebrales. ¿Pero es temporal mientras la cirugía o ya queda el paciente permanente con todo este sistema? Claro, desde que el sistema funcione adecuadamente, esté encendido, porque el sistema se puede apagar, ¿no es cierto? Desde que esté funcionando, el circuito esté íntegro y todo el tiempo esté mandando esta corriente eléctrica, pues va a tener el beneficio terapéutico, ¿no es cierto? En el caso de los pacientes con depresión, con ansiedad, pues va a haber una mejoría en estos síntomas, en su pérdida del interés, en su alegría, en su quehacer día a día. Entonces ellos van a recuperar muchas de esas funciones, porque realmente la cirugía no es curativa, que fue algo que salió también en la noticia del caso de depresión, en donde la cura para la depresión, no. O sea, esto es un tratamiento, una opción de tratamiento para mejorar calidad de vida. Y de hecho, de todo, como dice el doctor Fabio, de todo este grupo de pacientes, operamos menos del 5% de los casos. O sea que la depresión no tiene cura. No, la depresión no tiene cura. La depresión refractaria, lo que hacemos con esto es mejorar su calidad de vida, mejorar síntomas, pero la enfermedad está ahí. ¿Y qué tanto mejora, doctora? Esto es muy variable. No es tan constante la respuesta como en enfermedad de Parkinson, en donde claramente es una indicación aprobada por el sistema de salud, porque la respuesta en los diferentes estudios es clara,
contundente y consistente, ¿no es cierto? En psicocirugía la respuesta puede ser mucho más variable. Entonces tenemos pacientes que pueden responder un 50, 60%, pacientes que pueden no responder, o esta terapia puede caer en efectividad ¿Pero en es el reversible? tiempo. La terapia se considera totalmente reversible. Si apagamos el dispositivo, el sistema, el paciente está ahí con su cirugía, con su enfermedad, ¿no es cierto? Entonces por eso se considera que es una técnica reversible. Ayer, que fue 21 de julio, fue el Día Mundial del Cerebro, y por eso se hace cada vez más importante conversar sobre estos temas. Doctor Guerra, hablemos y geolocalicémoslo de pronto en el departamento de Antioquia. Ya veíamos cómo esta pues no es una cirugía nueva, ni se hizo la primera cirugía este año, como salió muy mediático en diferentes medios de comunicación, pero entonces aterricemos el concepto al departamento. ¿Cuántas cirugías se han hecho en el departamento de Antioquia y también en Colombia, y a lo largo de qué periodo? Con la indicación de trastorno depresivo, más o menos en Colombia se han podido realizar entre unas 20, 25 cirugías a lo largo de todo el territorio. ¿Dónde se concentran estas intervenciones? Donde existen grupos multidisciplinarios encargados de la adecuada selección del paciente, porque eso es lo más importante. Esta intervención quirúrgica la realizan exclusivamente neurocirujanos entrenados en este tipo de técnicas, y somos muy pocos en el país. Entonces, la neurocirugía funcional, cuando forma un espacio en alguno de los hospitales, grandes obviamente aquí con el departamento o en Colombia, pueden generar obviamente este tipo de tratamientos. En Antioquia específicamente, la Fundación San Vicente es el que tiene más casos reportados de intervenciones para depresión. En el Instituto Neurológico también tenemos diferentes casos con otras indicaciones, pero se llevan a cabo ya desde hace mucho tiempo. ¿Y lo cubre la EPS o cómo hacen quienes necesitan la cirugía para acceder a ella? La mayoría de este tipo de indicaciones no están cubiertas por el Plan Obligatorio de Salud. Es una técnica que se puede considerar una técnica paliativa, no curativa, que el sistema de salud de momento solamente aprueba bajo unas condiciones específicas. Existe una modalidad de indicación cuando es por métodos de investigación principalmente, o cuando el paciente definitivamente no tiene absolutamente ningún tipo de salida, se aprueba como una modalidad, se me va el nombre de dispositivo humanitario. Es la única forma. Doctor, antes de hacerle otra pregunta, ese aparatico, ¿es Sí, para qué? Este es el generador que nosotros implantamos normalmente en todo este tipo de intervenciones. Lo pueden, si quieren. El neuroestimulador. Bueno, mientras lo vamos Ese es el que observando, funciona El que va, aquí. con el que se hace el procedimiento. marcapasos, Este por decirlo así. dispositivo es el marcapasos que se implanta no solamente para pacientes con depresión, es el mismo dispositivo que se implanta para pacientes con trastorno obsesivo compulsivo, para enfermedad de Parkinson, distonía, o para los diferentes tipos, por ejemplo, de epilepsia. Es un dispositivo que es muy pequeño, seguro, se implanta normalmente debajo de la clavícula del paciente, todo esto va por dentro, el paciente no queda con ningún cable por fuera, y los programadores, sean los neurólogos o los psiquiatras con entrenamiento, lo que hacen son unas lecturas del dispositivo para generar una corriente con unas características específicas, con un ancho de pulso, con un voltaje, dependiendo de la necesidad de cada uno de los pacientes. Esta pregunta es importante para los dos porque sé que es algo que se hace mucho la gente y tiene que ver con el concepto de la depresión. Uno nace con la depresión surge como resultado de las vivencias de la vida, ¿o de dónde surge eso? Porque no todo el mundo tiene depresión, otros simplemente tienen un problema en la casa y dicen estoy deprimido sin en realidad estar depresivos. ¿Cómo entender el concepto de esta enfermedad? ¿De dónde sale? En realidad la génesis de la depresión está muy bien ya estratificada por un déficit de unas sustancias a nivel cerebral. Existen, por supuesto, diferentes tipos de factores ambientales que hacen que esto se acentúe mucho más en los pacientes, pero hay un déficit de diferentes tipos de sustancias a nivel cerebral que son las que generan el ánimo disminuido en este tipo de pacientes y los síntomas que ellos manifiestan. Por eso, nosotros somos muy claros en especificar que el principal tratamiento, por ejemplo, para la depresión no es una intervención quirúrgica, es un manejo multidisciplinario que conlleva el uso de algunos medicamentos, terapias de psicología, diferentes modalidades obviamente de seguimiento para lograr un buen resultado final.
La intervención quirúrgica se reserva exclusivamente para los pacientes que nosotros catalogamos de refractarios, que no les ha servido absolutamente ninguna de las técnicas que sí han demostrado que tienen una mayor efectividad. Entre ellas está la terapia electroconvulsiva, la estimulación magnética transcraneal, el uso de diferentes fármacos, cientos tipos obviamente de terapias de seguimiento. Esos son los pacientes que normalmente pueden llegar a beneficiarse de una técnica como esta. ¿Cuáles son los riesgos de este tipo de cirugías? Muy bien, es una cirugía muy segura, realmente los riesgos más frecuentes es el sangrado cerebral, porque estamos introduciendo unos electrodos que son muy delgados como agujas y puede lesionarse algún vaso y producir un sangrado cerebral que puede ser muy pequeño o muy grande. Cada vez estos riesgos son menores porque utilizamos software de planeación con resonancia cerebral contrastada para evaluar esos vasos sanguíneos y evitarlos, ¿no es cierto? Entonces, ese riesgo cada vez es menor. Y el siguiente es la infección. Como estamos implantando este dispositivo, unos cables y los electrodos en las incisiones del cráneo o la incisión que se hace aquí infraclavicular, se puede infectar. Son infecciones que realmente no corre la vida al paciente, pero son infecciones que no se curan hasta que realmente explantamos el sistema. Entonces, una cirugía de muy alto costo, ¿no es cierto?, pues se pierde con una infección. Por eso recomendamos mucho a los pacientes el cuidado adecuado de las heridas, un lavado diario para evitar pues este riesgo. En general, los otros son reportes de casos, son muy pocos frecuentes, pero lo más frecuente y que ocurren en menos del 5% de los casos es la infección y el sangrado. Cata, quiere decir que la tristeza no es sinónimo de depresión, que es también parte de la conversación en este momento en las redes sociales. Y que este sería un caso ya muy extremo luego de adoptar otro tipo de soluciones que quizá no hayan funcionado en un tratamiento. Pero quería preguntarles en torno a la implantación de este dispositivo que va en la incisión infraclavicular, como nos lo decía la doctora. Luego de tener el dispositivo, ¿qué otros cuidados se deben tener con agentes exteriores? Por ejemplo, cuando pasamos por los rayos X en los aeropuertos o cuando hay catenarias de luz que pueden llegar a ser algún tipo de reacción a estos dispositivos, doctor. Sí, es una pregunta bastante frecuente de los pacientes. Bueno, a mí me van a implantar esto y yo voy a poder pasar por un aeropuerto, voy a pasar por un detector de metales, voy a poder utilizar un horno microondas. Son preguntas que les nacen obviamente a los pacientes y que hoy en día con los dispositivos tan nuevos que estamos obviamente implantando en el momento no tienen grandes complicaciones. Lo que hay que tener en cuenta básicamente cuando se implanta un dispositivo de estas características es cuando tenemos que hacer algún estudio de imagen complementario. O sea, un paciente que fue implantado por una depresión, por una enfermedad de Parkinson, si en algún momento de su vida va a necesitar realizar un estudio, por ejemplo, una resonancia nuclear magnética por algo diferente, hay que tener en cuenta que tiene un dispositivo implantado y tenemos que tener algún tipo de cuidado básicamente con el momento del estudio. Luego, a cada uno de los pacientes cuando se implanta y tienen que salir del país o así, las casas comerciales normalmente están en prácticamente todos los países, obviamente, en el mundo, y se les da un carnet que los identifica con el tipo de dispositivo para poder, obviamente, manejarlos en caso de que tengan algún tipo de complicación. Doctor, nos quedamos sin tiempo, pero aquí estamos que nos preguntamos muy rápido. No, una pregunta muy corta y es ¿cuál de estas condiciones o enfermedades está en tendencia en el departamento de Antioquia? Realmente lo más frecuente o la principal indicación es la enfermedad de Parkinson complicada refractaria a terapia farmacológica. Algo importante es que estas enfermedades no son igual a cirugía, ¿sí? De hecho, como les digo, se opera menos del 5% del conjunto de todas estas indicaciones y que la enfermedad de Parkinson es realmente la indicación aprobada en el sistema de salud y que se puede acceder mucho más fácil que de pronto lo de psicocirugía, que todavía falta más evidencia para poder que salga esa recomendación de indicación. Y finalmente, ¿la decisión de la cirugía la toma la familia o el personal médico? Importantísimo eso. Esto es una terapia de alto costo y debe pasar por una junta interdisciplinaria en donde está constituido por un trabajador social, psiquiatría, neuropsicología, trastornos del movimiento o neurólogo funcional y neurocirugía funcional.
Entonces debe ser un concepto en conjunto, pero la decisión final, además de que la familia le puede ayudar al paciente a tomar la decisión final la toma el paciente. Como les digo, es una opción de tratamiento, no es una terapia obligada, es una opción que debe tomar el paciente para mejorar su calidad de vida. Doctora Paula Millán y también Fabio Guerra, muy amables por estar con Gracias. nosotros. Todos son expertos, ¿no? Conocen muy muy bien el tema interesante y el tema. muy importante conocer esos detalles de algo que pasa tanto en nuestra sociedad, una enfermedad silenciosa que afecta a muchos colombianos. Un abrazo y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias.